Muy bien, ¿dónde quedó el micrófono? Ahí, sí. Y luego enseguida de ti, Isabel. Sí, gracias. Soy Rodolfo Vergara. Dos preguntas, dos precisiones más bien. En algún momento dijiste el ingreso más alto que fuera posible. ¿Qué significa el ingreso más alto que fuera posible? Es ¿de qué cantidad o de qué rango de cantidades estamos hablando? O sea, no tiene caso distribuir un peso por habitante. Obviamente tenemos que hablar de un mínimo de cantidad para que sea, digamos, tenga algún efecto, ¿no?, en la vida de la gente. La segunda es, al final dijiste realista. ¿Qué quiere decir realista? Es decir, una vez que establezcamos la cantidad de la que estamos hablando, ¿qué quiere decir realista? Es decir, una vez que tengamos esa cantidad que queremos distribuir, ¿es posible distribuir esa cantidad relevante a todos los ciudadanos del país? O sea, ¿existe el dinero para poder financiar ese tipo de programas en un país como México o en un país como Brasil? Y finalmente, una pregunta diferente, simplemente una inquietud que me brincó ahorita. En países en los cuales el crecimiento de la población sigue siendo un problema, como el caso mexicano, un programa en el cual tú le des una cantidad de dinero a los padres, independientemente de que sea el padre o la madre, por cada hijo que tengan, ¿no se convertiría en un incentivo para tener hijos? Sí, muchas gracias. José Manjarres, me parece que el concepto del ingreso básico universal para el caso de México pues ya debiera ser un reclamo en sustitución de el concepto de salario mínimo, que el salario mínimo está ligado fundamentalmente pues al mercado de trabajo, es decir, a las personas ocupadas. Creo que en nuestro caso, en nuestro entorno social, debiera ser pues una aspiración de los mexicanos para poder garantizar condiciones de vida adecuadas a la población. Mi pregunta en este caso sería, ¿qué otros elementos pues pudiera sugerirnos el ponente en términos conceptuales respecto a políticas públicas o a la vinculación que pudiera darse pues en este modelo económico capitalista, que pudieran sensibilizar a los tomadores de decisiones, a los que opinan pues para poder transitar hacia un ingreso ciudadano universal en el caso mexicano, dadas las características de ese salario mínimo, digamos, que está propuesto constitucionalmente como un mecanismo de justicia social. Es decir, cómo transitar en este caso de ese concepto al ingreso ciudadano. Gracias. Irma, allá atrás, por favor. Irma Rosa, de Zacatecas. Cuando escucho este planteamiento que nos haces, Philip, me viene al recuerdo Zacatecas. Es un estado migrante, con una población migrante principalmente hacia Estados Unidos, con zonas semidesérticas, de población muy pobre, y también el extremo, ¿no?, población muy rica. Y me parece que efectivamente esto del planteamiento del ingreso ciudadano universal en Zacatecas sería como una revolución, porque en las zonas rurales a las que me refiero, hay familias en las que confluye el desayuno escolar para el niño que va a la primaria, o el programa de oportunidades que va para el muchacho que va a la secundaria, y que a lo mejor la jefa de familia, porque predominan mucho los hogares con mujeres jefas de familia, recibe algún tipo de proyecto productivo o algún tipo de apoyo adicional, ¿no? Confluyen 3 o 4 programas de apoyo social en una sola familia. Cada uno, tú hablaste aquí de oportunidades, tuviste la oportunidad de platicar con el coordinador nacional, pero está el DIF con desayunos escolares, desayunos calientes, programas de despensas,
existe una multiplicidad de recursos y de programas que se destinan supuestamente a zonas focalizadas. Y me parece que sería como una revolución conceptual, económica, plantearle de pronto a una familia que ya está inscrita en el programa de despensas, que el hijo ya tiene la beca, plantearle de pronto que deja de recibir todo eso porque quienes son de 18 años en adelante tienen derecho a un ingreso ciudadano universal. Me parece una revolución ideológica que tendría que darse, no sé cómo, en México. Esa sería mi pregunta hacia ti. A lo mejor algunos, cuando venía para acá, para México, un joven que invité a venir, me decía, de entrada me parece que sería como crear flojos. Decía, si yo por tener 18 años voy a recibir un ingreso universal, pues a lo mejor ya no trabajo, a lo mejor ya no busco otras expectativas, porque ya tengo lo mínimo. Y a lo mejor otros pensamos que teniendo eso básico cubierto, podemos echar a andar otros proyectos ambiciosos y generar ingresos adicionales, porque ya no tenemos que preocuparnos de lo básico. Pero en estas zonas rurales, donde reciben de verdad, hay épocas muy duras, de enero a marzo hasta junio, en donde los programas federales no sueltan el dinero y la gente anda ansiosa por las despensas, y la gente anda ansiosa por la leche de Diconsa y por no sé, o sea, si revisáramos detalladamente todos estos programas que hay en México, hay un mundo de dinero destinados a generar estas clientelas en estas zonas focalizadas. Entonces, aquí sí mi planteamiento sería, Philip, ¿qué opinas? ¿Qué estrategias utilizar en caso de proponer esto? Hay todo un factor cultural en México de dependencia hacia estos programas. ¿Vamos a contestar estos tres? Sí. Soy seguro que entendí perfectamente la última pregunta, pero ¿qué es el nivel máximo posible, ¿no? Cuando hay gente que me pregunta, pero este ingreso básico, ¿a qué nivel? Mi respuesta es siempre que depende de la naturaleza de la pregunta. Si la gente me pregunta qué es mi objetivo como utopía realista, digo el nivel más elevado que sea económicamente y también ecológicamente posible para un número indeterminado de generaciones, y también al nivel geográfico más elevado que sea políticamente factible. Esto no se puede decir que no es posible, porque por definición digo el nivel máximo posible. Sí, no es una utopía en el sentido que es imposible, porque digo el máximo posible. Pero no basta como respuesta si la gente me quiere decir, pero ¿cuántos dólares, cuántos pesos, cuántos euros? Esta es una cuestión que no tiene una respuesta general como ella, ¿no? Pero es una cuestión sobre los pasos de corto plazo, de medio plazo, con propuestos particulares que especifican no solo el nivel, pero también el tipo de financiamiento, con qué tipo de ingreso de recursos se financia la propuesta, y más importante que todo, qué programas actuales serían abolidas con la introducción de este ingreso básico. Este es también relevante para otras preguntas, porque cuando hay un sistema, como en algunos países, hasta un punto aquí
también con oportunidades en Brasil con la Bolsa Familia. Cuando hay un sistema un poquito generoso de ingresos mínimos, de tipo focalizado, la universalización de estos programas es sobre todo, el costo de esta generalización es sobre todo el costo de dar estos subsidios a gente rica o por lo menos menos pobre que los más pobres. Pero es claro que la gran parte de estos subsidios serían pagados por los beneficiarios de estos subsidios, porque los subsidios la idea de un ingreso universal no es de hacer los ricos más ricos que antes. Es claro, pero es claro también que en todos los sistemas tributarios hay un tipo de excepción o de exempción o de exoneración fiscal para la parte más baja de los ingresos de todos. Así una propuesta, todas las propuestas concretas de ingreso universal, también cuando es solo para los niños, por ejemplo, debería ser combinado con una reforma tributaria, una reforma del sistema de impuesto personal, en tal modo que la gran parte del coste de la universalización es pagado, es autofinanciado con una reforma del sistema del impuesto sobre los ingresos. Aquí, así la respuesta a la segunda interpretación de tu primera pregunta, que es qué nivel más elevado posible. La respuesta debe ser muy diferenciada. Se debe hacer propuestas particulares, por ejemplo, en el caso del México, qué costaría, en qué modo se pagaría un ingreso para todos los niños, pagado en un modo universal. Y para los ricos o para la gente del sistema del sector formal, podría tomar la forma de una reducción de impuesto, que la gente que dice yo no quiere recibir este ingreso para mis niños, pero prefiero pagar un poco menos en impuestos, pero el tamaño de la reducción de impuestos debe ser lo mismo que el subsidio pagado a la gente más pobre. Así, la respuesta debe ser diferenciada según no solo los países, el sistema tributario, el sistema de programas existentes, pero también según la coyuntura política. Hay momentos en todos. No es que todos los momentos son buenos, todos los momentos son buenos para tentar, pero no todos los momentos son buenos para el éxito de una propuesta. Se debe ser listo no solo con un objetivo abstracto de largo plazo, pero con propuestas particulares, con un nivel particular de subsidio para los niños o de un subsidio universal. La segunda pregunta, que es realista, es claro que realista se debe tener en cuenta todos los aspectos. Por ejemplo, una cuestión central sobre el realismo de un ingreso universal para los niños a un nivel bastante generoso. Es claro que una cuestión es si la cuestión de la posibilidad, el realismo es diferente en países en los cuales la transición demográfica es terminada, en el sentido de que no hay un crecimiento natural de la población de un poco más de 0%, pero en otros países en los cuales no hay la tradición demográfica no es terminada, como el Congo, por ejemplo, es claro que en estos casos el primer paso no debe ser
un subsidio universal para los niños, pero un subsidio universal para los ancianos, en tal modo que la gente no necesita niños para dar el seguro de vejez, y así tiene un impacto positivo en la dirección de la transición demográfica. Pero es realismo, se debe, ahora más que hoy, se debe ser inteligente para hacer política y hacer propuestas pertinentes. Pero la inteligencia no puede ser individual, debe siempre ser un esfuerzo colectivo con las competencias de muchas gentes, de economistas, juristas, sociólogos, demógrafos, para hacer propuestas verdaderamente realistas. Hay propuestas que son realistas y radicales. El realismo no es el realismo del status quo, porque hay propuestos, hay reformas urgentes que son exigidos por el realismo. El realismo, status quo o conservatismo no son equivalentes. Sí, la relación entre salario mínimo e ingreso universal es una cuestión importante, pero no sé si en México el salario mínimo es usado, la expresión es usada solo en el sentido estricto de un salario de trabajo, o si es también usado, como en Brasil, por ejemplo, como un tipo de, para todas las indexaciones, pero en el sentido estricto de un pago para el trabajo. Sí, es una discusión también en los países desarrollados muy delicada, especialmente en el debate con los sindicatos, porque un argumento de los sindicatos a desfavor contra la propuesta del ingreso básico es que daría una razón para reducir o abolir el salario mínimo. Pero es claro que no es la intención, y que también con cálculos realistas de los primeros pasos, porque no implicaría una reducción de los salarios grosos antes pagados por las empresas también en los países más desarrollados, porque el ingreso universal se debe financiar, y se debe financiar en gran parte con la abolición de las exoneraciones fiscales de una parte de los impuestos, así para conservar el poder de compra de los trabajadores. El salario mínimo actual y con un ingreso universal no daría un argumento para bajar el salario mínimo. Pero en el contexto como el México, cuando hay un sector informal muy grande y muy importantísimo para la población pobre, es claro que no hay, es importante tener un salario mínimo para el sector formal, pero que no hay un salario mínimo para el sector informal. Así, en cada caso tiene un impacto muy favorable sobre la situación de pobreza de las poblaciones rurales y también en las zonas urbanas, de todos ellos que dependen del sector informal. Pero es una cuestión muy importante sobre la cual hay muchas confusiones y hay desde los sindicatos en países desarrollados, pero un poquito también en Sudáfrica hay un miedo respecto a la idea de un ingreso básico, porque temen que tendría un impacto negativo sobre ellos. Finalmente, sí, la última pregunta si debe distinguir claramente la diferencia
legato all'universalismo del sistema, por ejemplo universalizar a toda la población las becas, el elemento de becas del sistema, oportunidades actuales, la introducción de una universalidad. Y este es un aspecto. El otro aspecto es la generalización a todas las edades de subsidios que ahora son principalmente, no únicamente, dirigidos a los niños y a los ancianos. Pero requiere una revolución cultural, pero creo que para todo el gradualismo es importante. Universalidad para cuando se tiene universalidad para los ancianos y universalidad para los niños, como en algunos países europeos también. En este contexto no es una novedad total introducir también una universalidad para los adultos, el resto de la población. Y también cuando hay un sistema de ayuda o de apoyo a los niños pobres, no es una revolución total generalizarlos a todos los niños. Así, creo que la revolución cultural es una cosa gradual y es interesante en el Distrito Federal también, como las reacciones en parte de interés personal, pero en parte también culturales, contra la propuesta contra la renta básica universal, el ingreso básico universal para los ancianos, como esta resistencia cultural disminuyó en el curso de los años. Elsa, primero allá, Elsa Conde, luego Pablo y luego tú. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Elsa Conde, soy diputada federal de Alternativa Socialdemócrata en la Cámara de Diputados y quisiera compartir contigo y con el auditorio que nuestro partido, en el marco de la discusión de la reforma del Estado, ha puesto dentro de la mesa de garantías sociales el tema del ingreso ciudadano universal. Hemos hecho una propuesta de reforma constitucional porque en este momento son el tipo de reformas que se están generando en este marco de la reforma del Estado y hemos hecho esta propuesta en dos sentidos. Primero, efectivamente como un derecho que sea reconocido por el Estado mexicano, pero en segundo lugar también como un mecanismo de acceso a la justicia, como un mecanismo de exigibilidad de los derechos de todos los ciudadanos en nuestro país. Queremos ahora traducir esta propuesta que hemos hecho en estas mesas de trabajo en una iniciativa de ley. Existen ya iniciativas dentro de la Cámara, sin embargo, creemos que esta cuestión de considerarse como un mecanismo de acceso a la justicia todavía lo tenemos que trabajar en primer lugar y en segundo lugar también tenemos que dar elementos muy claros de cuál sería la posibilidad real de que una iniciativa así prosperara. Escuchándote me doy cuenta que podríamos proponer, sobre todo pensando en que México es un país que tiene más de 100 millones de habitantes, que también es un país cuyo presupuesto anual es de 2.5 billones de pesos y que es un presupuesto que seguimos diciendo es insuficiente, pero con mucho dinero, canalizado hacia programas de asistencia social, donde muchas veces es más caro el costo de operar esos programas, como bien tú lo decías. Nos dicen que oportunidades, por ejemplo, se gasta apenas el 3.5% de lo que se invierte en el programa, sin embargo, el costo social de que esté focalizado solamente a las poblaciones de pobreza, de que sea un programa discriminatorio, muchas veces es muy alto. Nosotras como partido hemos estado en las zonas pobres, hemos verificado cómo operan estos programas y nos damos cuenta que muchas veces lo que hacen estos programas es llegar a
destruir más el tejido social, sobre todo cuando el recurso básicamente se dirige hacia las mujeres y sus hijos y no se da oportunidades a los hombres, por ejemplo, para transformar sus situaciones de vida, etcétera. Mi pregunta concreta, que yo creo que nos podrías ayudar a construir criterios, es: un país como México, evidentemente tendríamos que pensar en una aplicación de este tipo de programas por etapas. ¿Cuáles, digamos, los criterios que tú, conociendo lo que conoces a este momento de México, podríamos trabajar para efectivamente dar criterios realistas para una operación de un programa como estos en México? Muchas gracias. Pablo, acá adelante, por favor. Pablo Llanes, muchas gracias, Filip, por tu conferencia. Yo quisiera plantear dos pequeños comentarios y una pregunta vinculado a al eje libertad y cohesión social. O sea, libertad y cohesión social. O sea, ingreso ciudadano, libertad, cohesión social. Bueno, me gustaría resaltar algunas cosas que se conocen poco de la pensión de adultos mayores en el DF, pero que tienen implicaciones en estos dos campos muy importantes. Una es que no hay que ser mexicano. O sea, a mí me parece una contribución muy importante el hecho de que el acceso a la pensión ciudadana se deriva nada más de una edad y 3 años de residencia en el Distrito Federal, y por eso tenemos una gran cantidad, una cantidad importante de personas que han conservado su nacionalidad distinta a la mexicana, y que eso no establece ninguna distinción en el acceso a este derecho. Entonces me parece que en términos de la concepción de sociedades cada vez más plurales, este es un tema muy relevante en combatir el racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. El otro elemento tiene que ver con la relatividad de los procesos de medición de las necesidades, de la desigualdad, de la pobreza, que tienen franjas muy oscuras. Es muy difícil determinar cuáles son las necesidades reales. Yo les he conversado el ejemplo de que al llegar con la pensión para adultos mayores a Las Lomas, pues sí, las señoras de Las Lomas tenían todo, pero tenían nada. Tenían todo porque era del marido, pero absolutamente todo tenían que pedírselo. Entonces el elemento de decir que porque vives en un hogar que el señor tiene un ingreso altísimo, a ti te toca la mitad, es como cuando dos personas se sientan a la mesa y una se come el pollo completo y dice en promedio la mitad cada quien. Pues eso pasa mucho en las familias y en los hogares en México. Entonces el elemento de que hay un factor de una franja ahí muy difícil de medir es importante. Yo les he comentado mucho la historia de una señora de la colonia Anzures que dijo: miren, yo tengo todo, mis hijos me dan todo, pero quiero la pensión porque es lo único que no le tengo que pedir a nadie. O sea, el elemento efectivamente de construcción de libertad, de autonomía, de capacidad de decisión. Entonces me parece que estos son factores importantes en términos de cohesión social. El hecho de que haya universalidad es un factor que crea comunidades. Nosotros nos ha tocado atestiguar cosas muy interesantes en los supermercados. Personas mayores que evidentemente pertenecen a ámbitos sociales diferentes se saludan sacando la tarjeta unos a otros, como diciendo pertenecemos a esta misma comunidad que tiene este mismo derecho, y no es la sospecha de que si esa señora que ya se peina no sé qué merece o no porque ya salió de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el potencial en términos de construcción de cohesión social y de ampliación de libertades es extraordinariamente profundo. Y en este sentido quisiera yo hacer una pregunta, si pudieras elaborar la importancia que tiene el hecho de que las transferencias vinculadas al ingreso ciudadano tienen como titulares a las personas y no a los hogares. Yo creo que esa es una diferencia mayor. O sea, oportunidades está basado en transferencias a los hogares, no a las personas. Y se dice, y la mujer es la que recibe el recurso, le llaman a eso perspectiva de género. Yo creo que es fortalecer su papel de cuidadora doméstica, pero eso es otra discusión. Pero, por ejemplo, cuando Oportunidades introdujo el llamado componente de adultos mayores en el año 2005, en respuesta a algo, y en el hogar se reproducen ciertas relaciones de poder y de dependencia dependiendo de quién reciba los recursos. Yo creo que
parte del potencial muy importante de fortalecimiento de la autonomía, libertad de las personas, tiene que ver con que en la lógica del ingreso ciudadano la transferencia está estrictamente individualizada. Tú te puedes asociar con otros, puedes hacer con los recursos lo que quieras, pero no tienes que pedírselo a nadie dentro del ámbito doméstico para recibir ese recurso. Entonces me parece que esa es una diferencia muy importante, que tiene además un potencial transformador también de las relaciones en las familias. O sea, no es lo mismo un ingreso ciudadano que consolida la posición de alguien dentro de la familia a un ingreso ciudadano que le da, inclusive en esa unidad pequeña de análisis, capacidad de decisión y de libertad a las familias. Por ejemplo, un ingreso ciudadano para jóvenes que hay que pedírselo a los papás, pues ya tiene un elemento bastante absurdo. Entonces yo creo que esa es una diferencia sobre la que se ha trabajado poco y yo creo que es importante profundizar, porque sí hay toda una lógica política social de fortalecer al hogar como unidad de análisis y no de expansión de los derechos que partan de las personas. Gracias. Acá, por favor. Vamos a pasar el micrófono acá adelante, sí, acá con el joven de acá. Muchas gracias. Sí. Acá, el que está parado. Ah, sí, no, ya. Gracias. Muchas gracias. Cruz Hernández, dos preguntas. La primera, este tipo de subvenciones de transferencias al ciudadano, ¿podrían estar, no sería mejor que fueran acompañadas de transferencia de conocimiento básico, como el de cosas básicas de financiamiento, de inversión, conceptos de inversión, para que esta transferencia de dinero pueda ser útil al fin y al cabo para el hogar en su conjunto, no un tanto más para evitar la dependencia a largo plazo de estar recibiendo un ingreso y de estar siendo dependiente del mismo, poder reactivarlo, poder tener incluso los elementos, los conocimientos, la habilidad o incluso la idea de poder traducirlos hacia un negocio familiar, hacia un negocio propio. Y la segunda pregunta es precisamente si este tipo de ingresos se puede cerrar hacia actividades que incentiven de cierta manera la inversión en el núcleo familiar, por ejemplo, la actividad de algún ingreso familiar, de alguna microempresa que pueda poner la familia en su conjunto, o en este caso en asociación del esposo y la esposa, para que esto pueda incluso tener un impacto mayor hacia, primero pensando en las comunidades rurales y a su vez también en las comunidades urbanas, para que pueda ser incluso detonador de inversión. La primera pregunta no la primera pregunta. Si es que se pueden acompañar con una cierta transferencia de conocimientos, ciertos conceptos de inversión para la familia. Ok, muchas preguntas. La primera, son de acuerdo con la primera, completamente con la primera observación, que hay también otras dimensiones de derechos universales que se deben garantizar, y por ejemplo el derecho de todos a la justicia, a la protección en el contexto del sistema judiciario, como también el acceso a la escuela, independientemente de las becas, de escuelas de calidad, no en tal modo que la escuela pública sea de calidad, es una cosa muy importante, el acceso a servicios de salud de calidad. Así no se debe, no hay una, también los defensores más entusiastas del ingreso básico en efectivo deben dar en ciertos casos la prioridad a la creación de un sistema educativo, por ejemplo, eficiente. En casos como el Congo, que es un estado dramático, la prioridad de las prioridades es el funcionamiento de la educación, porque hay un sistema
educativa que no es adaptado al crecimiento demográfico enorme con consecuencias sobre todos los aspectos de la vida. Así, si hay recursos públicos disponibles en un país como el Congo, se debe, antes de intentar de introducir un ingreso básico para todos, creamos escuelas con enseñantes que son pagados por el Estado. Así hay muchas dimensiones que son en el cuadro de este derecho universal, pero no solo a subsidios en dinero. ¿Qué son las etapas? Es vinculado a una cuestión, a una pregunta anterior. Yo soy idealista y utópico realista en la ambición, pero sin problema oportunista en la realización concreta. Así no hay criterios abstractos generales que se pueden aplicar en todas las situaciones. Hay, por ejemplo, aquí creo que la existencia del programa de oportunidades es claramente un factor central para determinar qué son los pasos siguientes para ir en la buena dirección. Y creo que un paso muy modesto, pero potencialmente muy importante, es crear más transparencia sobre la operación actual de oportunidades, y el mínimo es la clarificación de los criterios en un modo público. Y así, esta da la posibilidad a todos, no solo a algunos expertos, de evaluar, de reflexionar cómo mejorar el sistema actual, pero también para constatar más claramente los problemas intrínsecos en todos los sistemas de focalización. Este es un ejemplo, entre otros, de etapas graduales. Pablo, son de acuerdo con los tres puntos sobre la no restricción a los nacionales, a los ciudadanos del país. Es la opción elegida en el caso del Distrito Federal, también en la ley brasileña, pero no en la ley boliviana, que hay un aspecto bastante nacionalista también en la justificación de la propuesta y de la reforma. Es un paso en la buena dirección, pero creo que la generalización a todos, no solo los ciudadanos, es importante. En países de inmigración importante, como ahora en Europa, es importantísimo no restringir a los nacionales. Y hay un debate en Europa porque hay, por ejemplo, el filósofo francés Jean-Marc Ferry, que es a favor de la propuesta, la ve como un ingreso de ciudadanía. Es solo por los ciudadanos que tienen el derecho de votar, tienen el derecho de hacer el servicio militar y tienen también el derecho a este subsidio. Pero para mí es inaceptable y crea discriminaciones en el mercado del trabajo, distorsiones en el mercado del trabajo. Esto no es posible. 200% de acuerdo con eso sobre este punto. También sobre el segundo es este aspecto de autonomía ligado a la individualización, porque decía antes que para los ricos sería posible a la vez de recibir un subsidio, este subsidio universal, decir no, es mejor organizarlo para nosotros en el sector formal en la forma de una reducción de los impuestos. Da también la impresión que así el Estado no es el leviatán que come muchos dineros de la gente. Pero hay una diferencia muy importante porque la reducción fiscal será habitualmente sobre el ingreso de la persona que gana
a veces la sola persona que gana un ingreso formal en la familia y habitualmente el hombre en la familia. Pero en términos de reportes de poder en la familia, hay una grande diferencia entre la situación con un ingreso global del hogar idéntico, entre la situación en la cual todo el ingreso parece llegar en la familia en la forma del salario del hombre, del padre, del jefe de la familia, incluso la parte del salario neto que es ligado a la presencia en la familia de otros adultos o de una persona por lo menos y de los niños. Hay una grande diferencia entre esta situación y la situación en la cual más de la mitad del ingreso de la familia viene a la mujer, que tiene su ingreso universal personal y también el ingreso universal de los niños. También en hogares que no se separan, el potencial de tener este ingreso seguro en caso que hay problemas, también problemas transitorios, cambia la relación de poder entre las familias. Así todos los racionamientos en términos de pobreza de los hogares deben ser afinados teniendo en cuenta este aspecto. La tercera observación, también soy muy de acuerdo sobre este aspecto paradojal del ingreso universal, que es su carácter individuo. El carácter individual del ingreso universal no es una cosa contra las familias, es el carácter individual es paradojalmente favorable a todas las formas, no solo la familia tradicional, de habitar juntos, porque en los sistemas condicionales hay economías de escala, y así se paga menos a 3 adultos que viven, ancianos por ejemplo, que habitan juntos, que a 3 ancianos, por ejemplo, que habitan individualmente. Y por esta razón hay una trampa de aislamiento, se dice, de aislamiento, porque cuando hay 2 personas ancianas que quieren habitar juntos, pierden una parte de los subsidios. Así la individualización es un modo de luchar contra la solitud y de reforzar los hogares con más personas. Finalmente, son las 2 preguntas. Es claro que la libertad real para todos no son solo estos derechos incondicionales a salud, educación, consumo, etcétera. Hay también este aspecto de conocimiento, de capacidad de hacer elecciones. Y así no puedes parecer contrario a la idea de incondicionalidad, pero yo no tengo un prejuicio negativo frente a la corresponsabilidad, a esta idea de combinar el derecho a subsidios para los niños y la obligación para los padres de garantizar la presencia de los niños en las escuelas. Porque así puede discutir sobre el modo de organizar estos, pero pienso precisamente que es muy importante, no solo desde el punto de vista económico, pero también para crear una gente que puede elegir, ser verdaderamente libres, que sean también
personas bien educadas. Este aspecto de combinar una distribución más justa de la renta con una inversión en la formación, en el conocimiento también básico de toda la población, me parece una cosa defendible. Finalmente, sobre el incentivo para iniciativas en zonas rurales, urbanas, de tipo familiares, iniciativas económicas, uno de los argumentos interesantes desde el principio en la discusión europea era el argumento de los Buddenbrooks. Buddenbrooks es el título de un libro de Thomas Mann, que es la historia de gente que tiene un capital familiar, pero que en toda su vida toman iniciativas también económicas, no económicas, de todos los tipos. Así hay el codirector del Financial Times, Samuel Britton, defiende el subsidio universal diciendo: hagamos de todos los ciudadanos Buddenbrooks. Gente que tiene esta seguridad de base, un zócalo sobre la cual pueden con confianza construir su vida, también tomando riesgos que otras no se puede hacer. Y iniciativas de cooperativas, también de trabajo independiente, que no sería posible, que no sería un riesgo razonable en la ausencia de esta base de ingreso seguro. Y su argumento había... Samuel Britton también esta bonita fórmula que there is nothing wrong with unearned income except that not everyone has it. No hay nada de mal con un ingreso que por el cual no se la trabaja, solo que todos no lo han. Así la difusión de este modesto ingreso básico es también un fomento global para la iniciativa, no solo de los Buddenbrooks ricos, pero de toda la población. Bueno, pues por salud de todos vamos a hacer la última ronda. También hoy la última ronda son como 10. Quizás le damos la palabra a todos y haces tu último comentario, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres? Entonces, a ver, nos vamos a ir así para terminar. A ver. Entonces, aquí hay 3, luego el compañero, tú y Margarita. Bueno, para hablar de realismo y vinculado a lo que decía Elsa sobre la necesidad de plantear una iniciativa concreta. Pongamos por caso que se plantea un ingreso para México equivalente al que da actualmente el Distrito Federal a los viejos, es decir, $70 al mes. $70 al mes para 100 millones de habitantes serían 84 mil millones de dólares al año, es decir, 84 billones si hablamos en inglés, ¿no? De dólares al año. En México hay un problema fiscal brutal. En un buen año, el Estado mexicano recauda por vía de impuestos el 10% del Producto Interno Bruto. Y el resto del gasto del Estado lo completa, el 8% restante gasta el 18% del Producto Interno Bruto del Estado mexicano al año. El resto lo completa con la renta petrolera, ¿no? Estamos gastando la renta petrolera en el gasto corriente. Meterle un ingreso ciudadano de 84 mil millones de dólares al año implicaría aumentar el 40% el gasto del Estado. Eso implicaría, por lo tanto, tendría que descansar necesariamente en una reforma fiscal que México no ha podido hacer en los últimos 50 años. No ha podido, el último intento
acabó reducido a un impuesto compensatorio del 16% a las empresas y esto provocó un conflicto serio, ¿no? Es unas resistencias muy serias. Es decir, hay un problema de construcción de coalición política favorable a una reforma fiscal en la que pudiera sentarse no solo esto, sino incluso una reforma a fondo a la educación y una reforma a fondo del sistema de pensiones, que está en quiebra, ¿no? Y del sistema de seguridad social, que es un sistema de seguridad social no universal, sino corporativizado. Bueno, ¿cómo se puede construir una coalición política? Esa sería la pregunta concreta. Cuando tienes unas resistencias tan grandes a llevar adelante una reforma fiscal de este tipo, y además, ¿cómo enfrentas el argumento que dice que aumentar los impuestos en México, sobre todo los más ricos, haría menos competitiva a la economía mexicana y haría que capitales se fueran de México en este mundo globalizado, cuando tienes competencia fiscal de tus socios comerciales, ¿no? Eso sería lo que... Sí. Buenas tardes, mi nombre es Erika Ojeda y mi pregunta es, si se le da luz verde, si se le da luz verde a esta iniciativa de ley que están promoviendo ustedes, ¿de dónde se sacarían los recursos? Si en Alaska mencionó usted que lo sacaron de petróleo y en Bolivia del gas, aquí en México sería también del petróleo que lo sacarían esos recursos. Y si estamos viendo que en México se está llevando a cabo una reforma energética, en donde Pemex está a punto de ser vendida a empresas de Texas, ¿de dónde se pretende sacar estos recursos? También mi otra pregunta es, ¿cuánto dinero le tocaría a cada mexicano? ¿Cuánto dinero? Así específico, una cifra más o menos de cuánto le tocaría a cada mexicano de este ingreso ciudadano. ¿Cuánto costaría? Ajá. ¿Cuánto le tocaría a cada persona? Que es la misma pregunta, un poco acá y luego… Jacinto Gómez Montt. Vinculado a la pregunta de Elsa y la que acaba de hacer la señorita, un comentario respecto a cuánto pudiera ser en México. No hay que ver la redistribución inicialmente a nivel pesos y centavos, sino como porcentaje de redistribución según el coeficiente de Gini, según la injusticia social. Bajo esa tentativa, México pudiera corresponderle un 10% de redistribución. Vamos a redistribuir el 10% del ingreso nacional. Esto equivale más o menos a 2,000 pesos mensuales por familia, promedio, ¿sí? Que es más o menos lo que Philippe está proponiendo en Europa, que son 200 euros a nivel mensual. Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo se puede financiar, ¿sí? Si la recaudación es del orden del 15% del PIB, esto representaría incrementarlo a un 25% del PIB. O sea, la pregunta es si se puede incrementar fácilmente, hay que estructurarlo bien nada más. Y número dos, yo calculo que 2,000 pesos mensuales por familia sería lo adecuado. Lo adecuado, es un comentario ¿sí? Ahora, una pregunta. Philippe, ¿tu propuesta implica que cada país financia su propio esquema de redistribución del ingreso o visualiza eventualmente una redistribución del ingreso norte-sur a nivel mundial? Parece que ya se hizo cadenita el tema de la distribución. Precisamente, bueno, mi nombre es Enrique Trigueros. El problema de plantear un ingreso ciudadano, o sea, a nivel de un país, supongo que tiene tesis de más fondo. Desde luego que he visto que todo lo que más o menos manejaste en tu exposición fue sobre derechos, la cuestión de la dignidad, la cuestión de lo básico de algunas zonas marginadas y pobres. Pero creo que dejas mucho un poco lo que acaba de decir el compañero, el problema o la cuestión de la distribución del ingreso. Digo, ya es un lugar común, natural, pensar que el gobierno nada más interviene por funciones de eficientización del aparato productivo, etcétera. Pero recordamos que también desde Samuelson, en los 70s, 80s, ya se hablaba de las razones de intervención gubernamental para distribuir el ingreso. Y siento que no lo noto mucho en los argumentos de peso. Ahora, por el lado que ya también preguntaba el último compañero y la joven,
¿Ustedes no tienen un modelo más creado, o no exactamente modelo, una idea más clara sobre cómo podría, o sea, yo como economista me puedo parar en una economía local, regional o nacional y definir cuáles son las fuentes de ingreso que sobresalen del común de los ingresos de ese país o esa región? Así, por ejemplo, me puedo parar en Las Vegas y puedo decir, el ingreso que reciben estos casinos es inconmensurable y no puedo entender que en las mismas Vegas haya migración y marginación. Asimismo, me puedo parar en Guatemala y puedo ver plantíos bananeros, y así sucesivamente. Me puedo parar en Chiapas, ver turismo, etcétera. Ustedes, como lo planteaste, o con los ejemplos que planteaste, Alaska, el petróleo, Bolivia, el gas, Europa, no sé si es distribución también del ingreso, ¿no han ideado, pensado o reflexionado sobre cuáles son realmente las fuentes de financiamiento genéricas del ingreso? Porque sí, para España podría ser, como Reventós vino a decir aquí, el resultado de la evasión fiscal. Y en México también podría ser eso, porque es mucho más de lo del 15% que decíamos que se podría calcular la evasión fiscal en México. Pero algo que tuviera esa consistencia por el lado del planteamiento y no esperar a decir, bueno, ¿de dónde lo vamos a sacar, no? O sea, finalmente sí tenemos que profundizar más hacia dónde estaríamos proponiendo que son las fuentes de distribución del ingreso. Margarita Daltón, allá atrás. Bueno, sí, está bien, mejor tú y luego ya. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo y bueno, creo que es muy difícil estar en contra de la redistribución focalizada del ingreso, como a los viejos, bueno, a los ancianos que no pueden ser independientes, o a los niños que quieren estudiar y no tienen los recursos para hacerlo, o a las familias pobres que sin dinero se quedan en la marginación social y pierden sus contactos sociales. Sin embargo, mis preguntas van dirigidas más bien a tu propuesta del ingreso ciudadano universal, y creo que hay dos críticas que no se han podido, quienes proponen este ingreso ciudadano universal no han podido responder todavía satisfactoriamente, como Götz Werner en Alemania, que está proponiendo algo así como 1.200 euros mensuales como ingreso ciudadano universal, ¿no? Y la crítica es, ¿no crees que esta propuesta está basada en una concepción muy idealista del hombre? Porque si mucha gente recibiera esa cantidad de dinero, simplemente no trabajaría, y pues la innovación económica, tecnológica, científica, simplemente no ocurriría, considerando que mucha gente se retiraría del proceso económico porque creería que con este ingreso puede subsistir perfectamente. Y la otra crítica es que esta propuesta no funcionaría a menos que fuera a nivel internacional, porque en el caso de que solamente un país adoptara el ingreso ciudadano universal, pues muchísima gente migraría, ¿no?, a estos países. Entonces, la única manera en la que podrían solucionar estos países que implantaran el sistema de ingreso ciudadano universal para evitar que todos estos migrantes se aprovecharan de ese sistema, sería discriminándolos, que es de lo que, es algo a lo que tú acabas de decir que estás en contra. Pero a menos que se implantara internacionalmente en todos los países, no habría otra manera de resolverlo más que discriminando a la gente. Y esas son mis dos preguntas. Allá atrás, por favor. Ok, y luego ya contigo. Terminaríamos aquí con... Bueno, yo pienso que la propuesta es excelente, y quién no quisiera este ingreso ciudadano universal. Me parece excelente a nivel de planteamiento. Yo tengo 3 preguntas que tienen que ver con diferentes circunstancias. La primera tiene que ver con el país en el que estamos viviendo, ¿no? Porque para que este sistema de ingreso ciudadano universal se efectúe, tiene que haber una especie de, transición sobre lo que estamos viviendo, y la problemática actual de confrontación, de violencia, de un país ocupado como el que estamos, y de la falta de democracia y de conciencia ciudadana, pues me parece que por la actuación en parte de algunos partidos políticos, me parece que la pregunta obligada es cómo
acceder a este ingreso ciudadano universal en circunstancias que estamos viviendo y que vive paralelamente lo otro que es los programas de los que tú hablabas. Y ahí es la segunda pregunta, porque el programa tanto Oportunidades como la Bolsa de Brasil son programas que han estado vinculados a las políticas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que son impuestas de alguna manera con ciertos lineamientos, a veces demasiado estrictos del neoliberalismo, y que han impedido que también los programas tengan la capacidad de autorregularse y de ser un poco más democráticos en sus formas, aun cuando los lineamientos últimos del banco han cambiado, siguen siendo los que ejecutan esos programas, personas muchas veces que no tienen esta conciencia que se busca. Yo digo que es el efecto del teléfono descompuesto. Una cosa es lo que se plantea en Washington, que piensan los grandes, las grandes inteligencias económicas y políticas y sociales, y otra la realidad de Jamiltepec, por ejemplo, una cosa muy específica en Oaxaca. Pero esto así es como se ha dado, no se ha dado por una visión ciudadana de cambio y de ingreso ciudadano universal, una solicitud. Se ha dado para lo que es mi última pregunta, se ha dado para erradicar la pobreza extrema. Entonces mi pregunta sería, quizás lo ideal de este programa de Ingreso Ciudadano Universal sería erradicar la riqueza extrema. ¿No podría ser eso una forma y redistribuirla de una forma más equitativa? Se me ocurre que podría ser una de las formas en que se podría planear el Ingreso Ciudadano Universal. Gracias. Acá, Margarita. ¿Usted? Ya sería la última. Hola, soy Alejandra de Mexicali. En primera, yo comparto con la mayoría, me parece una excelente idea esto de llevar de alguna manera una igualdad. Cuando se estaba platicando se me vino a la mente Aristóteles con la idea de la revolución. La revolución se da por la desigualdad. Esta idea vendría a cambiar muchas cosas en México. Cuando venía entrando en esta sala se escuchó, el país está en un estado crítico. Tal vez por eso nos parece utópico, porque realmente estamos en una situación realmente crítica en muchos aspectos. Pero si trabajamos pensando en la propuesta y cómo puede salir este fondo para ayudar al desempleo, a los indígenas, porque todos son mexicanos y ese dinero iría designado para los indígenas, para los que tienen algún problema, no sé, discapacidad, jóvenes desempleados, personas que son egresadas de carreras y no tienen cómo patrocinar proyectos talentosos. Todo esto vendría a cambiar, ¿no? Pero tendríamos que hacer una mesa de trabajo más extensa, pienso yo, más extensa, donde venga ya una propuesta de dónde va a salir ese capital, porque realmente la situación del país es muy crítica y tal vez por eso algunos nos sentimos así como que es muy buena, pero a la vez es utópica por todo esto de que se está comentando. Gracias. Okay. No tengo respuestas para todo. La primera pregunta, ¿cómo es posible con la necesidad para un país, para cada país de ser competitivo, el riesgo de salida del capital, dado el nivel de impuestos necesarios y también dado la dificultad de crear la coalición política para realizar este tipo de reforma. No me recuerdo el número de millones o billones de dólares necesarios como filósofo cuando hay más que 1 millón y olvido las cifras. Pero
la cosa importante en todos los cálculos del costo de un programa de tipo universal, la cosa importante es que el cálculo más relevante no es calcular, multiplicar el nivel del subsidio por la población, porque para la más grande o para una parte en muchos países, en los países más desarrollados, es la parte mayoritaria de la población, no hay un costo neto, no hay un costo neto, porque es solo que si da con una mano lo que se toma con la otra mano, porque se da a los ricos un subsidio, pero aunque es pagado con la supresión de esta exoneración fiscal. Pero el costo neto, el costo verdadero de la redistribución es mucho más pequeño, pero existe, y la cuestión existe y depende naturalmente del nivel del ingreso mínimo, y la cuestión es posible económicamente en una economía abierta y políticamente, dado la historia del país en los últimos 50 años, probablemente desde la independencia. Para la posibilidad económica es naturalmente importante ir en pasos progresivos y ver en cada paso que hay también efectos positivos desde el punto de vista de la eficiencia en medidas de este tipo, porque sistemas focalizados, como lo decía también una otra interveniente, tiene también un sistema focalizado, tienen costos que no son solo costos administrativos, pero son costos en capital humano, en gasto de capital humano, en la forma de gente que queda ser en esta situación de dependencia, en peores casos en situaciones de criminalidad, y todo esto tiene también un costo no solo social, sino también económico para la sociedad. Así, se puede progresar simultáneamente en un modo que hace progreso simultáneamente al mismo tiempo desde el punto de vista de la justicia, de la equidad y de la eficiencia económica, teniendo en cuenta este aspecto de acumulación del capital. Así, también en una situación de economía abierta, no debería haber más problemas con programas de estos tipos que con programas focalizados como tenemos ahora. Al contrario, son sistemas que pueden ayudar más que programas focalizados el dinamismo económico del país. Sobre la posibilidad política, probablemente Patricia podrá responder mejor que yo, pero diré una cosa a la fin de mi intervención. Después, el problema de la cuestión del nivel para cada persona, no tengo una respuesta general. Hay muchas propuestas que deben ser exploradas en cada país, con en cada caso también una indicación de la articulación con sistemas existentes, qué sistemas son suprimidos, que son conservados, que son integrados en el nuevo sistema, pero la condición de toda reforma
aceptable es naturalmente que la situación de los pobres no debe llegar a ser peor que la situación presente. Sobre la cuestión de la redistribución nor-sud, es claro que este es más utópico que la introducción en un país, pero creo que también en esta dimensión teníamos que ser oportunistas. Una dimensión importante para mí como europeo es la elaboración, la elaboración de propuestas, de reformas realistas en esta dirección al nivel de la Unión Europea, con una descentralización al nivel nacional de la mayoría de las competencias distributivas, pero con la conciencia siempre más aguda ahora que es siempre más difícil, por razones ligadas al movimiento no solo del capital, pero también del capital humano, es siempre más difícil organizar el sistema de bienestar, el Estado social, al nivel de una de las naciones europeas en un mercado único para toda la Unión Europea. Ahora, entonces, hay ahora muchas propuestas para imaginar un sistema de transferencias interindividuales, transnacionales, al nivel europeo. Sí, al nivel mundial. Nor-Sur será más allá de la realización en Europa, pero sí es posible al nivel europeo con el respeto de las tradiciones, de las instituciones nacionales, debería también ser posible al nivel mundial. Sobre las fuentes de financiamiento, yo son muy ecléctico e ecuménico sobre, digo, todo, al nivel más elevado, sostenible, se puede usar impuestos progresivos, regresivos también, porque el impacto neto, si toma la forma de un ingreso universal, será positivo, será progresivo, pero el impuesto como la IVA regresivo puede ser usado. Y quiero insistir que el sistema, un sistema ideal se parece hacer un financiamiento con una fuente externa, como riqueza natural, como el petróleo o el gas. Pero hay una diferencia importantísima entre el sistema en Alaska y en Bolivia. En Alaska el pagamento es con un fondo, con los intereses sobre un fondo invertido en todo el mundo, pero constituido inicialmente con los ingresos del petróleo. No son directamente los ingresos del petróleo. Porque en Bolivia, decía Evo Morales, que esta pagará la pensión básica para 50 años. Pero el problema es que es directamente los ingresos del petróleo. Así se debe imaginar modos de financiamiento que sean sostenibles ecológicamente, pero también para las generaciones futuras. Sobre la alusión a Götz Werner, 1.200 euros por mes y sin problemas para el incentivo a trabajar. Parece utópico, pero es una propuesta de una persona que emplea 26.000 dependientes. Decía Götz Werner, la productividad, un grado elevado de productividad no se lo logra con gente que no quiere trabajar.
Así, si tiene un sistema en el cual hay un ingreso incondicional, estará más fácil encontrar gente para hacer trabajos con un grado elevado de formación o con un interés intrínseco importante. Será más fácil encontrar gente para hacer estos tipos de trabajo. Para empleos sin formación, que no son intrínsecamente interesantes, será más difícil. Esto, dice Werner, es una buena cosa, porque así los empresarios como él tienen un incentivos para mejorar las relaciones de trabajo, para mejorar la formación de los empleados, y para la productividad global de la economía será mejor que un sistema en los cual la mayoría de los trabajadores hacen el trabajo solo porque otras no pueden sobrevivir. Sobre la migración puede ser un problema. Pero si es posible tener un sistema no limitado a los nacionales, a los ciudadanos, en un Estado, en un distrito federal, ¿por qué no sería posible al nivel de una nación? Es claro que en el Distrito Federal hay una condición de residencia que creo es de 2 años, ¿no? Como cuando el sistema de Bolsa Familia existía solo en algunos municipios en Brasil y en el Distrito Federal de Brasilia, había también una restricción con una residencia de 10 años para el derecho a la Bolsa Familia. Pero a nivel internacional es también posible introducir sistemas universales como sistemas focalizados sobre los pobres con límites de este tipo, y también, si el problema de la migración no es importante, de la migración selectiva no es importante, sin condiciones de residencia, como es el caso para los sistemas de ingreso mínimo que existen ahora en Europa. No hay condiciones para los ciudadanos de otros países de la Unión Europea. Margarita, sí, como la situación actual, falta de democracia, todo esto es una razón para ser pesimista. No, hace 15 años o 10 años aquí, ¿quién podía imaginar el progreso considerable que cumplido con la introducción de esta renta, de esta pensión básica universal en el Distrito Federal, ahora su generalización en otros municipios? ¿Qué podía imaginarse la introducción y el desarrollo del sistema de progreso antes y después de oportunidades? No. Es importantísimo ser optimista hasta la tumba, no sé, hasta su muerte, porque muchas veces es difícil, es más lento que deseado, pero hay posibilidades y no se debe ser pesimista. No creo que el problema de la pobreza extrema es mucho más importante que el problema de la riqueza extrema. Y no creo, por ejemplo, en la idea de un ingreso máximo, pero creo en la necesidad de heredar, de movilizar la riqueza y la imaginación productiva de gente como Bill Gates y todos. Bill Gates, la mayoría de nosotros podemos ser reconocidos, tener una gratitud para Bill Gates
cada día usando Word o usando Windows. Es claro que no es solo Bill Gates, es también el inventador de la electricidad, la mamá del inventador de la electricidad y muchísimas otras gentes, pero la invención, la productividad, la capacidad de movilizar inteligencia, de movilizar dependientes para crear cosas que no existían, la capacidad para un red como el bien de existir ahora con el Internet, el poder que tienen ahora también redes representantes de las más débiles, los más vulnerables en el mundo. Este poder es mucho más grande ahora que existen estos modos de comunicación electrónicos. Así, si hay personas mucho ricos como Bill Gates, que me parece un hombre bastante simpático, no conozco el Slim, pero no soy a favor de un límite máximo de riqueza. Y quiero concluir también diciendo que yo no, para muchas preguntas ligadas a la situación en el México, no tengo respuestas. Yo soy solo un belga, soy solo un filósofo, y tengo mucho más que aprender sobre la realidad mexicana, sobre las realizaciones en este país. Tengo mucho más que aprender, que enseñar sobre estos temas. Pero creo que es importantísimo para cada de nuestros movimientos, de los movimientos que entendan de ir en la dirección de esta libertad real para todos y todas en su país, en su región, en el mundo. Es importantísimo tener contactos con otros que intentan de hacer lo mismo en otros países, para aprender de sus éxitos, aprender de sus fracasos, de sus dificultades, saber mucho más que los poderosos en nuestros países qué es posible, qué no es posible, que es posible porque los otros lo hacen con sucesos, con dificultades, pero que se pueden resolver. Así, tengo mucha gratitud para esta posibilidad de aprender sobre la situación en México, en tal modo que ya después de 2 semanas en marzo lo puedo ya explicar un poquito a gente que viene de todo el mundo a este congreso en Boston de la Red Americana sobre el ingreso básico, y también para compartir un poquito con vosotros mi experiencia, lo poco que conozco de la situación en Brasil o en Europa. Pero últimamente todo esto es una cuestión de movilización política, de movilización de las energías, de las inteligentes, de las inteligencias también, inteligencias de todo, también la gente en los pueblitos más olvidados del México, que conocen ciertas situaciones mucho mejor que también el director del programa Oportunidades o el secretario de la Seguridad Social. Así, este es sobre todo una invitación para continuar la acción energética en el servicio de este ideal. La contraofensiva innovadora, y soy feliz de haber tenido la posibilidad de participar un poquito a este gran esfuerzo mundial. Esto es un libro como regalo.
Bueno, pues damos por terminado, recordando estas palabras de Philip, de que estamos tratando de construir, de fomentar un movimiento contraofensivo, imaginativo, decía él, con una actitud de imaginación, de innovación, de esperanza movilizadora frente al país que sigue siendo uno de los más desiguales del mundo, y tenemos que encontrarle respuestas y no conformarnos con las respuestas que tenemos hasta ahora en los programas de combate a la pobreza. Bueno, esa es la actitud, eso es lo que dejamos en la mesa para que se siga construyendo esta reflexión, este movimiento, estudiar en los libros, en la página de internet de la red de renta básica, para seguir contestándonos a todas estas preguntas que se hicieron en la mesa, que otros se han hecho estas preguntas, son las mismas preguntas que se han hecho en el mundo y que se siguen haciendo todos aquellos que no se conforman con lo que hay, que no resuelve los grandes problemas de desigualdad, de exclusión, de discriminación, y con esto ir construyendo quizás, o seguir construyendo, porque ya Pablo Yáñez y muchos otros empezaron hace muchos años antes que nosotros y nosotras, ir construyendo la posibilidad de verdad, de una construcción, de una idea, de una propuesta, hasta sus últimas consecuencias, de lo que podría implicar en un proceso de construcción de ciudadanía y de mayor igualación, más iguales entre todos, porque no solamente hablamos de los indígenas, sino los que estamos aquí. El ingreso ciudadano universal es para todos y todas, y terminar esta estigmatización de la gente pobre, terminar con el clientelismo que tanto daño está haciendo a la política, al desarrollo democrático del país. Son muchas las cosas que están en la mesa, y construir ese movimiento, ¿no? Diego con un video, con una película, con imagen, y así cada uno de nosotros quizás ir construyendo desde donde estamos la posibilidad de la reflexión de la reflexión de esta propuesta. Así es que eso es lo que aporta la Fundación Voz Alternativa, lo que aporta el Partido Alternativa con esta reflexión, que seguirá su propio camino, personas que están incluso ya estudiando la posibilidad de cómo se podría financiar, con qué podríamos financiar el ingreso ciudadano universal, desde qué perspectiva, con qué gradualidad, etcétera. Creo que pues es una propuesta innovadora de futuro, frente a la política contra la desigualdad, que sigue sin darnos resultados en nuestro país. No nos conformamos con eso. Tampoco solamente denunciamos, sino que creo que nos podemos integrar a esta visión y a este movimiento que con imaginación y con esperanza movilizadora realmente puede arrojarnos en los próximos años, empezar a erradicar de manera más contundente, más rápida, la profunda desigualdad que existe en nuestro país. Muchas gracias por estar acá, y pues vamos a seguir fomentando estas discusiones, esta movilización, estos foros, para seguir discutiendo esto que puede impactar en políticas públicas como las que están haciendo en la Ciudad de México y que están empezando a desarrollarse en otros estados, y quizás la reflexión en el gobierno federal para nuevas políticas de Estado. Muchas gracias, y muchas gracias, Philip, por tu presencia.